Ya, Bien. profesor. ¿Pueden ver ustedes si está grabando? A veces me dice que acá está grabando y no está nada grabando. Sí, sale que está grabando. A mí me sale igual, porque está grabando. Vamos a comenzar. Por cada diapositiva que yo vaya explicando, voy a dar un tiempo por si alguien tiene dudas, etcétera, para poder aclarar todas las dudas necesarias, ¿ya? Bueno, la sesión 1 corresponde a la clase de toda esta semana, ¿ya? Esta sesión ya está subida el PDF a intranet, la acabo de subir hoy día, ¿ya? Por lo tanto, la van a poder descargar y además la guía de ejercicios correspondiente a esta semana también ya está subida, ya que obviamente está asociada a la sesión número 1. La idea es que apenas terminemos la materia podamos revisar los ejercicios de la guía. La idea es que lo hagan ustedes y yo los pueda ayudar a hacerlos, digamos, ¿ya? Afortunadamente tenemos 6 horas de clase, así que bueno, tenemos tiempo para ello. Bueno, la sesión 1 se llama Vectores y Geometría del Espacio, ¿ya? Y así se llama, ya, ahora sí. Bueno, ahí se pueden dar cuenta en este GIF que está acá, que ahí tenemos un plano. El plano en este caso sería esta cosita como rosada, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué es lo que es un plano? ¿O por qué el dibujo se ve de esta forma en 3 dimensiones, siendo que antes solamente trabajamos con 2 dimensiones? Y es justamente lo que necesitamos analizar. Bien. Los objetivos principales son analizar las características del espacio vectorial R3, ¿ya? Porque hasta el momento ustedes conocen lo que es R2, o el plano XY en pocas palabras. Pero ahora vamos a extendernos a R3, ¿ya? O sea, 3 dimensiones para ser específico. Chiquillos, les recuerdo que para entrar a la clase tiene que estar su nombre y su apellido. Si no, yo no voy a dejarlos presentes, porque yo no voy a perder mi tiempo buscando quién es quién. El segundo objetivo es describir las características de los vectores y calcular módulos, direcciones y sentidos de estos vectores que están acá. Este segundo objetivo está asociado mucho a lo que ya deberían haber visto ustedes en física, por lo menos en el primer año, el año pasado, ¿ya? Directamente. De todas maneras, igual lo vamos a repasar. Bien. Nosotros hasta el momento conocemos un sistema de coordenadas bidimensionales. Bidimensionales porque tiene 2 dimensiones. Tenemos el eje X, ¿cierto? Y el eje Y, ¿cierto? Y sabemos que yo puedo ubicar cualquier punto en este plano, que tiene 4 cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Qué características tienen los cuadrantes? Más que nada, hacia dónde están los signos de los valores del eje X y del eje Y. Por ejemplo, en el primer cuadrante se encuentran todos aquellos valores positivos del eje X y positivos del eje Y. En el segundo cuadrante los valores negativos del eje X y positivos del eje Y. En el tercer cuadrante los negativos de ambos ejes. Y en el cuarto cuadrante los positivos del eje X y negativos del eje Y. Eso lo sabemos hasta ahora. Y también sabemos cómo dibujar cualquier punto en este plano, ¿cierto? Simplemente si yo les doy el punto 3,2, entonces yo me muevo en el eje X 3 espacios y luego subo o bajo, dependiendo del número en el eje Y. En este caso, como es 2, tengo que subir hasta la posición número 2. Y así es como encontré el punto, ¿cierto? El 3,2. De acá ya sabemos que la primera componente viene dada por el X y la segunda componente viene dada por la Y. Entonces, hasta acá es algo absolutamente conocido, no hay mucho que hacer. Sin embargo, nos vamos a ir ahora a un sistema de coordenadas tridimensionales. ¿Qué es un sistema de coordenadas tridimensionales? Es un sistema que tiene 3 ejes. El eje X, el eje Y y el eje Z. Si ustedes miraran alguna punta de su casa, se van a encontrar justamente con esos 3 ejes. Por ejemplo, el techo vendría representado por el eje y el plano XY, y la línea que va hacia abajo o va hacia arriba vendría siendo el eje Z. Ahora, el problema es que no hay ningún problema, pero estos 3 ejes entre sí son perpendiculares. Y yo en el plano no puedo dibujar 3 cosas perpendiculares, por lo tanto yo hago un esquema para poderlo representar en un plano. ¿Ya? Por eso los dibujos en el plano XY son tan complejos, porque estamos tratando de llevar algo de 3 dimensiones a algo que solamente tiene 2 dimensiones. Entonces acá tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Ya? Si ustedes ocupan la regla de la mano derecha,
¿ya? Y ustedes toman su mano desde el eje X y la cierran hacia el eje Y, su dedo pulgar apunta hacia arriba. De esa manera ustedes saben que el eje Z positivo está hacia arriba. Si yo dibujara el eje X al otro lado y el eje Y al otro lado, entonces sería algo así, por lo tanto el eje Z positivo iría hacia abajo. O sea, el dedo pulgar me va a indicar hacia dónde va el eje Z positivo, ¿ya? Cualquier punto que esté en el eje X va a ser de la forma X, 0,0, ¿cierto? Cualquier punto que esté en el eje Y va a ser de la forma 0,Y,0, y cualquier punto que esté en el eje Z va a ser de la forma 0,0,0. Sin embargo, aquí se forman tres planos. El plano que está asociado al eje X con el eje Z, eso significa que acá el Y vale 0. El plano que está asociado al XY, que es el que ya conocemos, acá en este plano el Z vale 0. Y en el plano que forma el Y con el Z, que sería cuando X vale 0, especificar. ¿Cómo yo puedo formar un punto acá? Simplemente hago algo similar a lo que hacía antes. Por ejemplo, si quiero un punto X, Y, Z, me muevo en el eje X, paralelo al eje Y me muevo en la coordenada Y, y luego subo bajo en el eje Z, y así puedo ubicar un punto en el espacio. Vuelvo a insistir, esto no es tan fácil, porque dibujado en el plano no es fácil. Aquí tenemos otra imagen donde podemos darnos cuenta que el origen está ahí, que sigue siendo el 0, 0, 0, ¿cierto? Y de aquí yo tengo entonces los planos que forman, por ejemplo, el eje X con el eje Z, que vendría siendo este plano plomo. El plano un poco menos plomo sería el plano XZ, porque lo forma el eje X con el eje Z, y este plano como azul, que sería el XY, que es el que nosotros conocemos. ¿Alguna duda hasta acá? No sé si es tan nuevo, pero es solamente la estructura de los sistemas tridimensionales. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Perfecto. Sigamos entonces. Bueno, aquí lo que vamos a ver es ¿sí? Un video. Si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos acá es justamente el espacio de X y Z. Si se dan cuenta, se forman como 8 espacios, ¿ya? 8 espacios en todo el espacio. A esos espacios se le llaman octantes, ¿ya? El primer octante es el donde todo es positivo y así va moviéndose, ¿ya? Si yo quisiera, por ejemplo, ubicar ese punto A, que es el punto 5,7, menos 10, en este caso el eje X es el eje rojo, entonces se dan cuenta, este está, a ver, no sé si, parece que ya terminó el video, voy a adelantarlo un poco. Ahí se dan cuenta, el eje estaba en el 5, en el Y está en el 7, y en el Z está en el menos 10. O sea, del 5 me moví hacia el 7 y luego bajé al menos 10. Y de esa manera pude graficar el punto que me están preguntando en R3. Por eso está en R3, porque tiene 3 componentes directamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Clarito como el agua? Profe, ¿cómo se llama el tercer eje? El Z. El Z como tal, así como las abscisas ordenadas y el Z. Ay, no me acuerdo el nombre específico, pero eje Z. No, aquí no vamos a llamarlo con abscisas ordenadas porque imagínate si tuviéramos en R5, tendríamos 5 ejes. Ponerle el nombre a cada eje no tiene sentido. Ok, profe. ¿Cachai? Por eso acá solamente vamos a reconocer el eje X, el eje Y y el eje Z. Y nada más. ¿Sí? Bueno, yo en este espacio, ¿ya? Yo puedo generar regiones, como antes la teníamos en el plano, yo puedo generar regiones en el espacio, cumpliendo ciertas características matemáticas, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver algunos ejemplos de regiones en el espacio, ¿ya? Que cumplen alguna desigualdad o alguna igualdad. Por ejemplo, si yo les digo z mayor o igual a 0. ¿Qué es lo que es z mayor o igual a 0? Z mayor o igual a 0 significa que son todos los puntos que están desde el plano XY hacia arriba. O sea que está representado por toda esta región. Obviamente la región es infinita, porque es para el eje X, para el eje Y, para el eje Z hacia arriba. Pero en un modelo, digamos, así sería como la región
que está asociado a los z mayor o igual a 0. O sea, en pocas palabras, todo lo que está desde el plano XY hacia arriba. Y como es z mayor o igual a 0, significa que también consideramos los puntos que están en el plano XY. ¿Alguna duda? Profe, Dime. en caso que no considere al 0, ¿cómo se diferencia en el plano? Acá lo que tendrías que hacer sería como tachar el plano XY. ¿Sí? O como achurarlo, por decirlo así. Esa achurada significa que estás considerando cualquier cosa en el espacio menos esa región, digamos. ¿Sí? De todas maneras, bueno, yo no les voy a pedir hacer un dibujo porque este dibujo lo hice con un programa, pero por ejemplo, si tuvieran que hacerlo, simplemente lo hacen y colocan como una restricción abajo, no considera el plano XY. Y ya. ¿Ya? Porque igual es complejo dibujar este tipo de cosas manualmente. Obviamente con un programa se puede. De hecho, más rato les voy a mostrar un programa para que puedan ver cómo se hace. Otro ejemplo podría ser por x igual a menos 3. X igual a menos 3 significa que todos los puntos que yo voy a considerar tienen como x el menos 3. O sea, puedo tener el menos 3,0,0, el menos 3,2,1, el menos 3,-5, menos 7, el menos 3,8, menos 40, pero siempre el primero es un menos 3. Eso viene representado por un plano, ¿ya? Un plano es como una pared, por decirlo así, ¿ya? Y en este caso, este plano corta el eje X en el punto menos 3. ¿Y eso qué significa? Que cualquier punto que esté en este plano, siempre voy a tener el menos 3 como X. Y obviamente, ¿qué es lo que va a variar? El valor de Y y el valor de Z. ¿Ya? Este plano que está acá, si se dan cuenta, está así. Y acá está el plano formado por el eje Z y el eje Y. Por lo tanto, este plano es paralelo al plano YZ, directamente. Y como está al menos 3, significa que de aquí, desde el plano XY, perdón, desde el plano YZ hasta el plano X igual a menos 3, tenemos 3 unidades. ¿Eso qué significa? Que este plano está a 3 unidades del plano YZ. ¿Se entiende o no? ¿Alguna duda? ¿Podría repetirlo, profe? ¿Qué necesitas que repita? Yo soy un La convencido de la parte... vida que repetirlo todo no tiene sentido. ¿Qué cosa específica no entendiste de todo lo que dije? por ejemplo, la parte del plano como tal sí lo entendí, pero que se forma como un plano de esa manera, como que ya lo perdí ahí. O se forma como un plano. O sea, la parte de la cual mencionó que en X se corta en menos 3 y de forma un plano, pero en X, en Y y Z. En Y y Z. A ver No, si entendí tu pregunta. Vamos al plano. Voy a salirme de acá. Mi computador no es muy rápido que digamos, así que tienen que esperar. Vamos al plano. Acá. Entonces, por ejemplo, este es el plano el que tú conoces, el eje Y, el eje X. ¿Qué viene representado por X igual a menos 3? Dime tú, a ver. ¿Qué cosa representa X igual a menos 3 en el plano solamente, no en el espacio, en el plano? un punto como tal. Un punto, ¿verdad? Una recta. Es una recta. Ah, perdón, una recta, perdón. Es una recta. Claro que me va a salir chueca, sí, pero no importa. Es una recta que pasa por el menos 3. Eso significa que todos los puntos que sean de la forma menos 3, y pertenecen a esa condición, ¿cierto? Ya, pues entonces en el plano es una recta. Ahora vámonos al espacio. O sea, imagínate que esta recta ahora sale del plano hacia afuera y hacia adentro. Entonces, ¿qué te quedó? Una pared. O sea, te quedó un plano. ¿Cachaste, no? Es como si esta línea roja fuera un telón. Entonces tú ahora tomáis la línea y la extendís para acá. Entonces se abre un telón. Eso es un plano. Vale, perfecto. ¿Entendiste? Es como si estuviésemos Sí, mirando sí. desde arriba el plano XY, ¿o no? Es como si estuviese... Este dibujo sería como mirado de arriba. Ahora, Porque yo al soy... mirarlo de abajo se me forma la cruz y el Y.
y ahí se ve la muralla. Yo soy Perfecto. pésimo O sea, pero igual al pero Z. ponte tú, esta es la recta, entonces ahora esta recta se quedó así. Entonces este sería el plano, bueno, y para allá también. Y como este es el menos 3, entonces este es el plano x igual a menos 3. ¿Cachai? Como que se extiende. El hecho ya de ser 3 dimensiones requiere de harta imaginación. Por eso es que también les hice estos dibujos para que se vayan aprendiendo cómo imaginarse este dibujo. Es como llevar un dibujo que está en el plano a algo real. Es súper complejo. Veamos otro ejemplo. En este caso nos dan 3 restricciones. Nos dicen que z vale 0. Nos dicen que x es menor o igual a 0. Y nos dicen que y es mayor o igual a 0. Partamos por lo primero. ¿Qué significa z igual a 0? ¿Qué es z igual a 0? ¿Un telón? Ya, es un plano. Un telón, un plano. ¿Y qué plano sería? El X sí. El XY. Porque si z vale 0, significa que estoy en el piso. Por lo tanto, voy a considerar cualquier valor, cualquier punto que esté acá en el plano XY. ¿Ya? Veamos la segunda. En la segunda nos están diciendo que los X tienen que ser negativos, incluido el 0. Por lo tanto, estoy en esta parte negativa del eje X. Recuerden que el eje rojo es el eje X. Y el Y mayor o igual a 0 significa que estoy tomando los valores de Y positivos. O sea, estos que están acá. Por lo tanto, ¿qué formé acá? Un plano. Este plano, ¿en qué cuadrante del plano XY se encuentra? Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando las X, ¿en qué En el parte? segundo cuadrante. Cuadrante. Porque en el segundo cuadrante las X son negativas y las Y son positivas. ¿Se dieron cuenta o no? Sí. ¿Se entiende entonces? Perfecto. Sigamos. Otro caso. En este caso me están diciendo que los X son positivos, los Y son positivos y los Z son positivos. O sea, ahora estoy considerando todos los puntos donde las tres componentes son positivas. ¿Eso qué significa? Que estoy en un octante, específicamente en el primer octante. Porque ¿qué es el primer octante? La primera parte de las 8 espacios que les dije que se formaban en el espacio. Y como son todas positivas, como el primer cuadrante, pues, donde todo era positivo. En este caso, donde todo es positivo es el primer octante. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. ¿Sí? Ya, este dibujo está un poquito más pifiado, ahí les voy a explicar de qué se trata. En este caso nos están diciendo que el Y está entre el -1 y el 1. Profe, disculpe, con la diapositiva anterior, Esta. ahí me dice usted que está en el primer octante. Si bien en el plano en 2 dimensiones es primero, segundo y tercer cuadrante que van en contra de la manecilla del reloj, aquí ¿cómo las diferencio entre primer octante, segundo octante, tercer octante y así sucesivamente? Van así, mira, pues no tengo un dibujo, pero ponte tú, este que está acá es el primer octante. El de al lado de atrás, o sea, donde el Y es negativo, va a ser el segundo octante. Después de al lado, el X y el Y son negativos, es el tercer octante. Y después es como estar en el plano, pero en la parte positiva del Z. Entonces tú te vas moviendo de la misma forma en octantes. Y después te vas abajo. Cuando son todos negativos sería el quinto octante y así sucesivamente. Ya. Ya, profe, gracias. Es como el mismo orden del plano, pero ahora extendido hacia arriba y después hacia abajo. Bien, Profe, dígame. ¿y el quinto octante sería el que está justo debajo del primero? Exactamente. Y de ahí te mueves de la misma forma, pero ahora con el Z negativo. Bueno, Profe, o sea, es como rodear el Z, primero el positivo, desde derecha a izquierda y después lo mismo con el negativo, ¿no? exactamente, La justamente. lecuega. Justamente. Bien. Bueno, en este caso lo que tenemos es 2 planos. ¿Por qué? Porque que el I esté entre el -1 y el 1 significa que el I vale -1 y el I vale 1. Por lo tanto tenemos el plano cuando el Y pasa por el -1 y cuando el Y pasa por 1. Y como en este caso los valores de Y están entre -1 y 1, significa que es todo lo que está entre los 2 planos.
Ahí lo puse amarillo, pero en realidad sería todo. Es como tener una caja y todo lo que está dentro pertenece a esta condición que está acá. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? No. ¿No? ¿Todo ok? Perfecto. Bueno, acá tenemos otro caso. No, profe, Dime. en la de atrás, en la diapositiva de atrás, ¿la Z ahí qué restricción tendría o serían todas las Z? Todas las Z, porque aquí la Todas única las que tiene Z. restricción son las Y. Lo mismo que las X. Ah, ya. Te das cuenta, el eje X no tiene restricción, entonces tú te mueves para cualquier lado del Ah, o sea X. que infinito hacia... Ya. Es infinito hacia Entendí. arriba, infinito hacia abajo, infinito hacia acá, infinito hacia allá, pero está acotada entre estos valores de Y. Ah, ya, profe. Gracias. Bueno, y el último, el F, no sé si el último, sí, estaba diciendo la verdad, es Y igual a menos 2 y Z igual a 2. Entonces, Y igual a menos 2 es un plano. ¿Qué plano? El que corta el menos 2 en el eje Y. Z igual a 2 es un plano. ¿Qué plano? El que corta al eje Z en el 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos dos planos, ¿dónde se cortan? Cuando yo tenía dos rectas que se cortaban, se juntaban en un punto, ¿cierto? Pero en este caso, ¿dónde se juntan? ¿En un punto? ¿En una recta? En una recta. Por lo tanto, la intersección de dos planos forman una recta. En este caso, ¿qué característica tiene la recta? Esta recta va a tomar cualquier valor de x, pero siempre va a tener el y igual a menos 2 y el z igual a... No, miento, pero... No, estas se intersectan en los planos... Oye, aquí me equivoqué. Aquí hay un error. Este y es el 2, es el menos 2 por si acaso. Lo que pasa es que tuve que hacer cambios porque los programas que se dibujan en Z3, o sea, en R3, no son tan buenos. Ya tienen complicaciones. Donde está escrito Acá lo es... de intersección de los planos, y1 y Z2 está bien. Está malo lo primero, bueno, por cómo está dibujado. Sí, es I1 y Z2. O sea que ahí sería, este sería un 1. ¿Ya? El primero. Ese para que lo tengan presente, anótenlo por ahí. En el ejemplo F, el Y no es menos 2, sino que es 1. ¿Ya? Eso significa que cualquier punto que esté en esta recta no se puede ser el 1000,1,2, sí o sí. O puede ser el 0,1,2, o puede ser el 25,1,2. ¿Ya? Bien. ¿Hasta acá alguna duda con respecto a las regiones en el espacio? Respecto a las condiciones que se van dando. Bueno, estas regiones son las más simples que existen. Después vamos a encontrarnos con cosas más complicadas, pero esas las vamos a ir viendo en el camino y vamos a ir buscando también técnicas para poderlas graficar. ¿Ya? Bueno, ustedes en el plano conocen la fórmula de la distancia entre dos puntos, ¿cierto? Sin embargo, ahora esta la vamos a llevar a una distancia entre dos puntos, pero en el espacio. La distancia entre dos puntos en el plano era la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es agregarle el z, o sea, z2 menos z1 al cuadrado. Todo dentro de la misma raíz. Es el mismo concepto de distancia entre dos puntos en el plano, pero ahora en el espacio, ¿ya? Y bueno, también, como esto representa una distancia, ¿cierto? Es como decir que de aquí a acá tengo una distancia, ¿cierto? Yo puedo rodear todos los puntos que estén a la misma distancia. Y ahora lo que forma en vez de una circunferencia es una esfera. Entonces cada vez que ustedes vean la ecuación x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado más z menos z0 al cuadrado igual a a cuadrado, eso representa la ecuación estándar de una esfera de radio a. ¿Sí? Y obviamente centro x0, y0, z0. Tal cual como lo hacían en cálculo 1 o incluso introducción al cálculo para ser específico. ¿Sí? Y ahí tenemos en este caso lo que les decía. Como la distancia desde este centro a este punto siempre es la misma, que vendría siendo el radio A, entonces de ahí nace la ecuación de la esfera. Bien. Así como para mover la mano un rato.
Les doy 2 minutos para que me determinen ustedes cuál es la distancia entre el punto P1, que es el 3,2, menos 2, y el punto P2, que es de coordenadas 1, menos 2,7. Dos minutos. Y ahí lo revisamos. Desde ahora ya. ¿Ya lo hicieron? Me dio 10,049. Ya. Sin sacarle la raíz, ¿cuánto te hubiera dado? 101, raíz de 101. Ya. ¿A todos les dio eso? Sí, raíz de 101 también. Entonces, Sí, profe. la raíz de la recta las x. Recuerden que aquí el orden da lo mismo, así que voy a hacer 3 menos 1 al cuadrado, más 2 menos 2 al cuadrado, más menos 2 menos 7 al cuadrado. ¿Cierto? 3 menos 1 es 2, al cuadrado 4. Este menos con 1 es más, 2 más 2, 4, al cuadrado 16. Menos 2 menos 7 son menos 9, menos 9 al cuadrado son 81. ¿Cierto? Entonces acá 16 más 4 son 20, más 81 son 101. Perfecto. Súper bien. Bueno, esto no es difícil, tampoco les voy a hacer una pregunta de esas, pero por lo menos para que sepan cómo es. Y que es exactamente lo mismo a lo que hacían antes. Bueno, acá tenemos un ejemplo justamente utilizando la ecuación de la esfera. ¿Ya? Dice, encuentra el centro y el radio de la esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 3x menos 4z más 1 igual 0. ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer para encontrar el centro y el radio? ¿Cómo es? Completación de cuadrado. Binomio cuadrado, perfecto. ¿Qué harías? Completación de cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer es pasar el 1 al otro lado restando y ordenar. Pues, o sea, el 3x lo voy a colocar al lado del x cuadrado y el 4z. Agrupar x con y con y, z con z. Exacto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es completar, por ejemplo, el cuadrado de x cuadrado más 3x. Entonces, para que eso sea un cuadrado binomio, tengo que sumar en ambos lados un 9 cuartos. En el y no hay nada que hacer, porque es y cuadrado solito. Y en el caso del z, para que me dé un cuadrado binomio, tengo que sumar un 4 a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Entonces, él se va a transformar en x más 3 medio al cuadrado, el y sigue siendo y cuadrado, y él se va a transformar en z menos 2 al cuadrado. Y si yo sumo esto, me da 21 cuartos. De acá, ¿cuál sería el valor del centro? ¿Qué punto sería el centro? Menos 3 medios, 0 y 2. Muy bien, el menos 3 medio, el 0 y el 2. ¿Y cuál sería el radio acá? La raíz de 21 cuartos. La raíz de 21 cuartos. O sea, raíz de 21 partido por 2. Y de esa forma nosotros entonces podemos tener el, ¿cómo se llama? El cuadrado. Súper bien. Ya, entonces, ahora ustedes van a determinar el centro del radio
de la siguiente expresión. Eso. Bien. 2 minutes. ¿Cómo van? Yo creo. Profe, el centro me dio 1, menos 3,9 medio. Bien, ¿y el radio? 11 medio. Excelente, muy bien. ¿A alguien no le dio eso? ¿Cuánto le dio el radio? Que no escuché. 11 medios. Ah, sí, sí, no lo simplifiqué. Profe, a mí no me dio eso, pero creo que es por los signos, porque me dio todos los números igual, pero los signos en lo que me perdí. Bueno, aquí claramente tenemos x cuadrado menos 2x más y cuadrado más 6y más z cuadrado menos 9z igual. Entonces acá tengo que agregar, ¿cierto? Un 1. Acá tengo que agregar un 9 y acá tengo que agregar un 9, perdón, un 81 cuartos. ¿Cierto? Entonces acá tengo que agregar un 1 más 9 más 81 cuartos.
Entonces acá esto se transforma en x menos 1 al cuadrado, aquí esto se transforma en y más 3 al cuadrado, y aquí se transforma en un z menos 9 medios al cuadrado. Y la suma de eso da 121 cuartos. Entonces claramente el centro es el 1, el menos 3 y el 9 medios, y el radio es la raíz de esto, porque sería 11 medios. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien que no haya entendido para poderlo explicar de nuevo? ¿No? Lo que están haciendo en realidad. Que se tiene el vector AB. Como cualquier vector en el espacio es libre, pueden tomar este vector rojo en graficar como un vector de posición. Obviamente, ahora considerando... ¿Quién está en otra clase? ¿En el otro grupo? A ver, ahí hay un... Qué mal. Están con 2 clases. La traición. Traición. En uno, dos en uno, ahí, dos en uno. ¿Quién fue como para echarlo al tiro de la clase? Y vetarlo nunca más que entre. Sí, pues si va a estar en una clase que esté en una, con unas dos. Ya, hasta acá. ¿Alguna duda? De todo lo que hemos visto, ¿alguna duda, problema, consulta, inquietud? ¿No? ¿Todo bien? Ya, que conste que nadie... Ya, perfecto. Está haciendo un 2 por 1 el compa. Ya, basta. Bueno, la esfera... ¿Profe? Dime. Consulta este PPT o esta presentación, ¿dónde la sube usted? Ya está subida a intranet. Pucha, recién revisé y no me salió. Pero está en el grupo C. Sí, po. ¿No te han cambiado? No, no creo. Porque hay algunos que los cambiaron. Pero de todas maneras está subida en la clase de hoy. Si no está, cuando termine la clase me avisas, ¿ya? O por último después me avisas por el mismo WhatsApp. Y yo para poderlo revisar, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya. Ahí me avisas cualquier cosa. Ya, ahí está. Bueno, las esferas también se pueden graficar en el espacio, ¿ya? Esta es como la segunda figura que vamos a ver, además de los planos. Entonces, la primera, por ejemplo, tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor que 4. ¿Ya? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4 viene siendo una esfera, ¿cierto? De centro en el origen, claramente, porque no está el x0. No está el x0, no está el y0 y no está el z0. Alguien me tiró un virus y se cerró la cuestión. Sí, vamos a abrirlo de nuevo. Brígido los troyanos. Brígido. Están boicoteando mi clase. Eso no se hace. Ya, pero mientras tanto lo voy a ir explicando acá hasta que se abra la cuestión. Ahora si se cierra este ya es un boicot seguro. Sí, parece que es un boicot seguro. Para mí que el que estaba mirando la otra clase. Se enojó con nosotros. Profe, Dime. una pregunta nada que ver, es que dijo que le iba a subir a YouTube las clases. Mi duda es si Edo igual lo sube a su canal de YouTube, que lo encontré recién. ¿Ya? ¿Lo sube ahí todo? ¿De Sí. ambos ramos? Todo. Ah, ya. En cada ramo igual les voy a ir subiendo los links de cada clase a intranet. Ah, ya, profe. Ahí se está abriendo la cuestión. Cosas que pasan en clases online.
ya esto es mucho. Creo que más de comprar un iPhone, más de comprar un Apple. Le vamos a hacer una vaquita, profe. Le falta carbono a la tostadora. Desinstale el GeoBit. ¿El qué? El GeoBit. ¿O tenía algunos virus, profe? Profe, lo que podría hacer es quizás anular lo que es el compartir pantalla y volver a entrar al documento. Suele solucionarse normalmente por eso. A ver, vamos a hacerlo. Generalmente ustedes saben mucho más que yo en estas cosas, así que les hago caso en todo. Profe, perdóname la pregunta. ¿Cuánta RAM tiene equipado su equipo, por así decirlo? No tengo idea. Con suerte sé que tengo un computador. Lo voy a averiguar y te aviso. Pero no hay idea. Ya, dale. Ya. Sí, oye, pero sí, de verdad funcionó. Se arregló el tiro el otro. Mira, ahí había un participante. Ya. Lo que pasa es que todo esto consume mucho el tema de la RAM, ya que el procesador ha de, ¿cuánto se llama? Mostrar todo lo que se debe y hacer todo el mequetrefe. Sí, gacho. Ya. Muchas gracias. Pues igual lo voy a revisar, por si la mosca. Bueno, cada vez que tengamos esta estructura acá es porque esta es una esfera que tiene centro en el origen, ¿cierto? Y tiene radio A. Entonces, en este caso, en el ejemplo que salía, decía x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor que 4. Si yo no tomo o no considero la desigualdad, lo que tengo es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. ¿Eso qué significa? Que esta es una esfera que tiene centro en el origen, ¿cierto? Y tiene radio 2. Ahí se está abriendo. Y cerrar porque en realidad está bien. Ahí está. Aleluya. Bueno, entonces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, como dijimos, es una esfera de radio 2. Sin embargo, el hecho de que sea menor a 4 significa que estamos considerando todos los puntos que están en el interior de la esfera. Por lo tanto, sería toda la región de la esfera interior a ella. Pero fíjense que aquí me cuesta achurar el borde, digamos, de la esfera. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Que coloco acá sin considerar el borde. O sea que esta región es una esfera que solamente contiene los puntos que están en el interior de la esfera. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, sigamos. ¿Qué pasa con x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual a 4? ¿Qué creen ustedes que pasa acá? Al ser menor o igual. Bien. Que sigue siendo el interior de la esfera, pero además considera el borde de la esfera. ¿Ya? O sea que en el fondo la región del espacio acá es la esfera más su contenido interno, por decirlo así. ¿Qué pasa en el caso del mayor? Este sí que se me hizo súper difícil hacer. Porque ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado mayor que 4, ¿qué significa? El hecho de que sea mayor. Que toma todo lo que está fuera de la esfera. Todo lo que está fuera de la esfera. Aquí faltó algo. A ver, ¿quién le achunta? ¿Qué faltó acá en el dibujo? ¿El quinto, sexto, séptimo y octavo octante? Sí, ya, pero olvidémonos de eso, vamos a suponer que está completo. ¿Qué faltó en este dibujo? Faltó algo. Algo que yo nombré acá. Sin considerar el borde. Muy bien. Estas cosas yo lo hago para que ustedes también vayan pensando durante la clase. Aquí también faltó eso. Sin considerar el borde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que es mayor que 4. No, pues no es mayor o igual. O sea, no considera la esfera, el borde de la esfera. Considera desde aquí para afuera, pero sin esto. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué habría que agregar? Sin considerar la esfera. ¿Ya? Pero toda la parte exterior, pues es súper difícil dibujar esto en el programa. Fíjense bien acá, dice x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, pero me están diciendo que el z es menor o igual a 0. ¿Qué significará eso? El z menor o igual a 0. ¿Vamos a tener la mitad de la esfera? Muy bien, que vamos a tener la mitad de abajo de la esfera y no la mitad de arriba ni la completa. ¿Por qué? Porque sin ese z menor o igual a 0, claro, tenemos la esfera completa. Pero como el z es negativo, significa que nos estamos quedando con la parte de abajo.
a lo cual se le llama hemisferio inferior. ¿Ya? Y la parte de arriba, ¿cómo se va a llamar? Superior. Bien. ¿Alguien me podría decir cómo yo puedo representar la mitad de la esfera de otra manera que no sea esto? La mitad de abajo de la esfera, pero de otra manera que no sea esto. A ver, ¿a quién se le puede ocurrir? ¿Despejando Z o no? Ya, bien. ¿Y cómo despejaríamos Z? A ver. Mira, y efectivamente se cerró el otro programa. Ya, despejando Z. Mientras tanto, ¿cómo despejaríamos Z? A ver. ¿Qué haríamos con el X cuadrado y el Y cuadrado? Pasarían al otro lado restando. Ya pasaría al otro lado restando. ¿Y después qué tendría que hacer con el Z cuadrado? Sacarle Aplicar la la raíz. raíz. O sea, me va a quedar. ¿Cómo me quedaría? La raíz del 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿La raíz? Más o menos, más o menos. Ah, Hay muy que bien. ponerle la condición. Un más menos. Entonces, si ocupo el más, sería la parte de. Superior. Arriba. Y si ocupo el menos, la parte La inferior. parte de abajo. Ya, esta cuestión no cargo nunca, pero la pregunta es, ¿se entendió o alguien necesita que lo escriba y que lo haga? No hay ningún pecado en que lo necesiten. Yo no entendí. Ya, ¿Podría hacerlo, profe? Por favor. supuesto, pues sí, para eso estamos. O sea, Hágalo, no, hágalo, en no. teoría deberían sentirse avergonzados no saberlo, pero yo soy tan buena onda, tan piadoso, que lo voy a hacer. Claro que cuando cargue esto, sí. Ahí está. Aleluya. Ya, entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Entonces dijimos que el x cuadrado pasa restando y el y cuadrado pasa restando. Como voy a sacar una raíz cuadrada, por ende aparece un más y un menos. 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces yo de acá puedo tener que z es raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, y puedo tener z. Ahora sí que pego el computador. Profe, mejor se compra una pizarra. No, si tengo una pizarra. Pero ahora se quedó pegado todo. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Profe, lo escuchamos. No, pero se quedó pegado todo. Ni siquiera puedo mover el Pero cursor. no lo vemos. No, no. Uy, terrible, F. Reiniciar nomás. Qué Los 4 vergüenza, GB de van a RAM. pensar que el profesor es pobre. Bueno, soy Y pobre. profe, ¿sí usa la propia pizarra del Zoom? No, no sé, no me funciona mucho la propia pizarra Zoom. A Tiene que ver. echarle cariño. Voy a empezar a A ver si funciona. No se ponga tóxico, profe. Ya lo voy a tratar con amor. Ya, pues, computador, no sé si esto no se hace, caca. Profe, deja sino otra vez la transmisión y vuélvelo a abrir, pero todavía no comparta. Una vez que se abran los programas, recién comparta. No puedo, si está bloqueado. No puedo hacer nada. Se congeló todo. Oh. Me pasa, profe, me pasa. Se congeló todo. No creo que se solucione. No creo que se solucione apretando al F4. Capaz que O se sea, cierre voy a tener que salirme y entrar. Lamentablemente que apagar el computador. Se murió el hámster. Sí, profe. Así que no queda otra. Esto era casi lo último que íbamos a hacer ahora, así que. Y un poquito más, así que ya. Tienen un receso de 5 minutos mientras me demoro en regresar. Así que atento. Ok. No, pero ¿y la clase grabada? ¿Se irá a quedar grabada? Se queda grabada hasta cuando va a salir, creo. Sí, ¿Puedes subir 2 videos? ¿Ah? ¿Puedes subir 2 videos de la misma clase? Su paso comerciales nomás. No, se quedó pegado. Ya voy a salirme nomás y por último después le hago una grabación con la materia. Ya.
Oiga, profe, pero fuera de cámara no reta el pobre notebook. No, si no lo voy a retar. Lo voy a comprar, lo voy a botar, que ya. Espérenme un rato.